¿Por qué existe el mal? ¿Tiene solución? Esta es una de las grandes preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo del tiempo, porque nos resistimos a pensar que el hombre por naturaleza o el ser humano sea malo. De hecho, muchos piensan que el ser humano es bueno por naturaleza, aunque la verdad, viendo la situación del mundo y la situación de nuestras propias vidas, no sé de dónde pueden sacar eso, porque el mal está en la naturaleza del ser humano. Solamente hay que mirar la falta de amor, la falta de perdón y la carencia absoluta de justicia en tantas situaciones de la vida. Como el mal está en cada persona, por eso hay divorcios, por eso hay homicidios, por eso tenemos cárceles y juzgados, por eso tenemos hospitales y cementerios. Todo esto ocurre porque el mal está en cada uno de los seres humanos, lo quieran reconocer o no, y por eso tenemos ejércitos para protegernos, tenemos que gastar dinero en policías y necesitamos protegernos con alarmas en nuestras casas porque alguien puede entrar a robarnos. Tenemos que cerrar con llave nuestros coches porque cualquiera sabe lo que puede ocurrir. Y además, tantas y tantas cosas que nos hacen ver que el bien no está precisamente en cada ser humano. Esto es tan claro, pero lo que ocurre es que nosotros estamos dispuestos a reconocer cualquier cosa menos que la culpa es nuestra. Recuerdo la escena tremenda de una película bélica en la que un cristiano conversa con un compañero de filas no cristiano. En una batalla cruel, terrible, acaban de perder a buenos compañeros y amigos de su propio ejército y están realmente destrozados, están tristes. Y uno de ellos, el que no es cristiano, le reprocha a su amigo cristiano: ¿cómo puedes creer tú aún en Dios después de lo que acabamos de ver? ¿Cómo han sido destrozados nuestros compañeros, nuestros amigos? Y después de pensar por un momento, el amigo cristiano le responde a su amigo no cristiano: la pregunta está equivocada. La pregunta no es ¿cómo puedo yo todavía creer en Dios, viendo lo que hemos visto y estando donde estamos? La pregunta es ¿cómo puedes tú todavía aún creer en el hombre? Es el hombre quien fabrica la maldad, la injusticia, la guerra, la violencia, la envidia, la codicia. Es la fuente, el hombre, la fuente de todo mal. De dentro del corazón del hombre, dijo Jesús, salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, las mentiras, la necedad, el orgullo. Todas esas cosas de dentro salen del hombre y contaminan al hombre. La Biblia dice que el ser humano ha caído en pecado. La Biblia nos enseña claramente que nuestros propios deseos pecaminosos nos conducen una y otra vez a ser tentados y arrastrados, seducidos y rebelarnos constantemente contra Dios y contra su santa ley. Aunque tenemos una conciencia que nos dice claramente que el pecado es aborrecible, y aunque tenemos otras personas que nos pueden señalar nuestras propias maldades y nosotros nos escondemos y nos avergonzamos, aún seguimos practicando el mal porque somos esclavos del mal, somos siervos del mal, no de la justicia. La Biblia dice que nuestro entendimiento está corrompido por el mal, nuestros sentimientos están absorbidos y seducidos por el mal, nuestra voluntad está esclavizada al mal y nuestra conciencia incluso está también afectada por el mal de tal modo que podemos decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esa miseria espiritual en la que vivimos los seres humanos, constantemente siendo tentados, cayendo en pecado y trayendo nuestra propia desgracia a nosotros mismos y a otros, reina en cada vida. Solo tienes que mirar un poco la realidad, ver las noticias, lo que sucede para darte cuenta de esto. Y también, si tienes todavía valor, mirarte un poco a ti mismo, porque ¿acaso no ves tú las señales de la maldad en tu propia vida? Yo sí las veo. Y la Biblia nos da un baño de realidad, haciéndonos ver que realmente somos esclavos del pecado
estamos separados de Dios, no queremos unirnos a Dios, no queremos estar en comunión con Él, no podemos guardar su ley, no queremos guardar su ley y queremos una y otra vez vivir de espaldas a la voluntad de Dios. Y todos los pecados que cometemos, todas las malas acciones, sea de comisión, cosas que hacemos mal, o sea de omisión, cosas que deberíamos hacer y no hacemos, como en el caso de aquel samaritano, aquellos religiosos que omitieron el deber de socorro ante una persona en desgracia, la omisión, por citar un ejemplo. Todo eso proviene de esa naturaleza pecaminosa de la cual dice David: en pecado me concibió mi madre, en el sentido de que venimos con un ADN malicioso, y esto proviene de la caída de nuestros primeros padres Adán y Eva, que la Biblia nos cuenta que toda la humanidad hemos sido arrastrados y finalmente todos hemos aceptado, hemos deseado, hemos querido voluntariamente vivir de espaldas a Dios, y eso ocurre, y eso es la causa, la fuente de todas las desgracias y dificultades que atravesamos. Cada pecado actual proviene de un pecado llamado original. ¿Cuál? Que queremos la república independiente de nuestra vida. Queremos vivir exactamente como según nuestras apetencias y no sujetarnos a lo que nuestro buen Creador nos dice. Y por eso el apóstol Pablo, en esa carta tremenda de Romanos, hace realmente como si se tratara de un fiscal, como si Dios mismo fiscalizara la vida de todos los seres humanos, haciéndonos ver que la ira de Dios se derrama desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A pesar de haber conocido a Dios en nuestros corazones y tener una ley y una conciencia impresa en nuestras almas, siempre queremos hacer lo malo y siempre queremos desechar a Dios. Y así nos va. Por esto necesitamos a un Salvador que nos muestre nuestra desgracia, pero también nos saque de ella. Porque a pesar de que en el mundo hay cosas buenas, evidentemente, hay organizaciones no gubernamentales, ONGs, y hay personas que hacen el bien, y hay personas que luchan contra el mal, por supuesto que ocurre todo esto. Esto forma parte de la naturaleza humana, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, y anhelamos la justicia, anhelamos la bondad, anhelamos también, en cierto modo, pues todo aquello que es bueno, pero ese anhelo es tan débil que finalmente prevalece el egoísmo y la maldad. Y la Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas de las cosas que se hacen buenas, si viésemos las intenciones que hay, al final quizá no las veríamos tan buenas. Todo lo que es bueno realmente es de Dios. Aquel hombre que le dijo: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y es Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aunque Jesús nunca pecó, vino a decirle a aquel joven que realmente ante los ojos de Dios todo ser humano está defectuoso y en pecado. Nadie hay perfectamente bueno sino solo Dios. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre religioso que fue a verle, cuando le dijo: Maestro, tú has venido de Dios, pues no hay duda, por las señales, por los milagros que tú haces. Jesús le dijo a ese hombre: es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, de la naturaleza humana, carne es decir, humano, manchado por el pecado es, pero el que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. Necesitamos un nuevo nacimiento que viene por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Mediante el Evangelio, Él hace nacer de nuevo a aquellos que están esclavizados en el pecado, a aquellos que están o estábamos totalmente sumidos en esas tinieblas terribles, en esa muerte espiritual, en ese espanto de caminar de espaldas a Dios, simplemente cosechando lo que vamos sembrando para nuestra propia carne pecaminosa y cosechando la ruina, la desgracia, la condena, la miseria. Por eso Cristo vino al mundo. Él vino no para arreglar las cosas, sino para cambiarlas, para transformarlas, porque realmente nosotros no tenemos remedio. Nuestra naturaleza pecaminosa va a seguir fabricando pecado una y otra vez, así como un pez no puede dejar de ser pez y tiene que vivir bajo el agua, así también los seres humanos
no podemos dejar de pecar. Siempre el pecado estará en nosotros, pero la gran cuestión es que en Jesucristo podemos obtener una justicia nueva, regalada en Cristo Jesús, para que podamos entonces ser libres de la condena del pecado, de la culpa del pecado, de la corrupción del pecado y también un día de la presencia del pecado en nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, empezaremos a amar a Dios, a respetar su palabra y a anhelar las cosas divinas como algo realmente maravilloso y deleitoso para nosotros. Pero para eso hay que nacer de nuevo. Para eso debemos tener un corazón nuevo que solo Jesucristo nos puede dar. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios sobre nosotros. Señor, la naturaleza humana con la que hemos venido a este mundo es egoísta y arrogante. Es rebelde y pecadora una y otra vez, y por eso vivimos en miseria y desgracia. Pero Señor, gracias, porque enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que llevara nuestros pecados, para que obedeciera la santa ley de Dios por nosotros, y para que nos pudiese otorgar, mediante el Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, y así vivir para ti una vida completamente nueva. Señor, que por medio de tu Evangelio entendamos nuestra condición desesperada, pero también el gran amor y poder que hay en Cristo para salvar aún a los peores pecadores, siempre y cuando vengamos a ti en arrepentimiento y fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo a todos. Dios os bendiga.